Hay otras personas más a quien he tenido el gusto de invitar, porque creemos que escucharlos a todos ustedes va a ser de mucha luz y me va a abreviar tiempo de explicar cosas. Francisco está en línea. Sí, señor. Está mi secretaria Liz. Si tienes la bondad de poner el programa. A último momento logramos invitar o sea, a pesar de que lo teníamos en línea, Fernando Zacoto, pudimos conectarlo el día de hoy. Aquí estoy, saludos a todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por su espacio y su tiempo. Lisbeth, si pones un poquito el programa, con la intención de programar una presentación que tenga una fluidez y no hablar todos de lo mismo, sino que todos podamos aportar con diferentes cosas que puedan servir y puedan potenciar el trabajo que vamos a hacer en la provincia. Siempre nos preguntamos información que de la prensa, Mario, prensa y comunicación. Francisco, me gustaría darte el ingreso, tú como creador de esta iniciativa. Francisco Huerta, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Nos está faltando Luis Enrique Plaza, no sé si se va a... no lo contestamos, no lo contesté ayer, no me contestó el celular. Bueno, con los que hemos podido tener contacto, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Queda claro que estamos inquietos, podría decir descontentos, con la manera como se está manejando la pandemia en Guayaquil sobre todo. Y queremos verle aportar desde un punto de vista epidemiológico, técnico, de salud pública, qué podemos nosotros sugerir, inducir para que las cosas vayan mejor. En esa línea también reitero la gratitud a todos los presentes y comenzamos. No sé si ya Luis tiene el orden del día previsto. El orden del día. Sí, ya les estoy compartiendo ahorita en pantalla. Vamos a empezar por un orden del día. Sí, ok. Entonces, este es un conversatorio que busca la verdad de esta pandemia que nos ha tomado desprovistos, golpeando con rigor la vida del Ecuador y, como era de esperar, a su puerto principal, Guayaquil, con el fin de escuchar y proponer propuestas rápidas para detener esta pandemia, buscando aplanar la curva epidemiológica del contagio y sus consecuencias. Cada participante tendrá 10 minutos y al finalizar les enviaremos un resumen, búsqueda de aportes a nuestras autoridades de salud. Vale decir que mientras cada participante está actuando con el micrófono, vamos a pedirle a través de Secretaría que silencie todos los micrófonos para que no tenga interrupciones. Y al final abrimos el foro y en la parte inferior, donde dice, le damos la bienvenida, entonces ya Francisco Huerta nos ha invitado y nos ha agradecido por esta convocatoria. Empezamos con Juan José Illingworth. Adelante. Muy buenos días a todos, espero que estén bien. Te he pensado mucho, Pancho, por tu tema de diálisis y sé que me pregunto si te ha afectado en lo personal. Disculpe que toque este tema personal, pero antes te tengo a la vista, aprovecho para preguntártelo si hacemos una excepción para continuar después. Oh, con mucho gusto, con mucho gusto. Y aprovecho esta interrupción de Juan José para expresar nuestra solidaridad con Washington Alemán. Sí. Listo. Entonces, realmente aquí hay muchos aspectos. El principal es que el virus se ataca con una infraestructura de salud y el sistema de salud pública desde la Constitución de Montecristi está centralizado, a punto que el gobierno central prohibió al municipio tener la iniciativa en el PAP, en el Programa de Aseguramiento Popular, y en otras iniciativas de salud. Por otro lado, el voluntariado, que era el que suplía la salud, Junta de Beneficencia, etcétera, Solca, diría yo que cometieron el error de empacharse literalmente, porque el presidente Correa les tiró el anzuelo de que podían cobrar dinero por servicios que no daba el gobierno central. Cayeron en la trampa y ahora tienen una deuda muy grande. Y si juntamos esto a
a la desatención del Estado en términos de presupuesto público por per cápita, en términos de la inversión discriminada que hace el gobierno central. Si medimos los indicadores de camas por 1000 habitantes, médicos por 1000 habitantes, enfermeras, auxiliares de enfermeras, todos los indicadores demuestran que la peste nos cogió con una infraestructura mucho más débil que el resto del país. Entonces, en este momento, la afectación del COVID no es la que hubiera podido ser. Nos está matando, pero nos está matando con una mayor intensidad, fruto de este modelo que toma las decisiones en una capital desconectada de la realidad. Tan desconectada que pretende que las muertes en Guayas por COVID sean pues 6 diarias, 8, 4, 6. Si ustedes hacen la diferencia entre los muertos acumulados en Guayas versus la infografía del día anterior, van a ver cantidades ridículas. Y entonces no entiendo por qué el sistema actual, la prensa que queda, no es capaz de cuestionar esto, porque es una mentira del tamaño de una catedral. Y tenemos una alcaldesa quejándose de que la administración de la salud pública no es bien manejada, de la seguridad, del manejo de los muertos, y ella dice el día de hoy, bueno, por lo menos si no pueden hacer lo que nos dejen, porque efectivamente es ilegal que el municipio atienda la salud, se encargue de la salud. Es inconstitucional. Entonces, en este momento de excepción, pienso que debemos romper esa y otras reglas, como por ejemplo declarar muerto por COVID exclusivamente a los que dieron positivo en el examen. Eso es un absurdo. Hay miles de autopsias que revelan que la persona murió de cáncer o del ataque cardíaco, y no se hace una prueba, no se pone el encefalograma, no se pone el electrocardiograma. Hay mucha gente, se tienen los síntomas, hay el convencimiento total de que se ha muerto por COVID. El médico podría firmar, pero la mentalidad centralista de controlar y recriminar y poner el énfasis en la obligación antes que en el sentido común, hace que el gobierno central tenga en este momento, a pesar de todas las subsecretarías nacionales de seguimiento, vigilancia de epidemia y un montón de instituciones, tenga en este momento, perdónenme, la brutalidad de decir que en Guayas hay 6 u 8 muertos diarios, cuando las cifras que yo tengo arrojan 7.700 muertos en Guayas por encima de lo ordinario. Como quiera que usted la calcule, llega a la misma cifra. Estoy nutrido de las cifras de los cementerios en forma directa. Uso la información de las personas que llaman a recoger los muertos en sus casas. La tengo día a día. Y entonces, y se puede colegir más la información que tengo de lo que hace el gobierno nacional con el señor Wattit, que está dedicado pues a recoger los cadáveres con muchas dificultades. Y todas las cifras al unísono apuntan a 7.700 fallecidos, que va a ser la única manera de estimar el número real de contagiados. Porque como no tienen la capacidad de entender que están haciendo muestras solamente a una cantidad casi fija de entre 800 y 1.000, 1.200, obviamente les va a salir un porcentaje de contagiados muy pequeño. Qué fácil sería que cojan una muestra aleatoria de 1.600 y que cada semana, cada 10 días, hagan una muestra aleatoria para ver en la población real cuántos son los contagiados. Pero no, solamente le toman al que ya está enfermo o a las fuerzas del orden, la salud y seguridad. Entonces, son indicadores totalmente sesgados, son expertos en epidemiología, pero realmente no se dan cuenta de cuestiones elementales. Esa es, en pocas palabras, la situación actual, y un poco yendo hacia los próximos pasos, mi planteamiento es que debe plantearse un modelo de gestión distinta. En este momento, en mi criterio, la alcaldesa debería decir, bueno, se acabó. Yo lo creo en estas cifras, por lo tanto, estas son las cifras, señores. Comenzar a reemplazar, de hecho, el sistema de gestión y lamentablemente, lo voy a decir quizás una barbaridad, pero dejar de pedir permiso, como ya lo está haciendo en ciertas cosas, porque el municipio sí está haciendo
una serie de cuestiones, entre otras en el cementerio Canales, que es municipal. Y entonces, pero yo creo que hay que ir a fondo en esto y obviamente nunca más confiar en un modelo de gestión centralizado de salud pública. Muy bien, Juan José. Liz, ¿quién sigue? El señor Sí, Fernando Zacoto con el tema vigilancia comunitaria. Bienvenida a Ricardo Cañizares también, ¿no? Estupendo. Gracias. ¿Puedo comenzar? Sí, señor. sí. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento al doctor Huerta y al Club de Rotarios. Yo quisiera iniciar diciendo que esta breve presentación fue trabajada colectivamente, de hecho, con Ricardo Cañizares, Ernesto Torres de Guayaquil, de tal manera que inclusive yo creo con la especificidad que estamos tratando, porque sabemos de la situación crítica de Guayaquil, me parece que él seguramente podrá complementar con mayor propiedad, dado que pues vive en Guayaquil. Esto también quiero indicarles que nosotros hace 3 semanas pusimos esta propuesta en conocimiento del Ministerio de Salud, del nuevo Ministro de Salud, y me temo que no ha habido apertura para un planteamiento que es, yo diría, no se necesita ser muy experto. El planteamiento es que más allá de las medidas de confinamiento, aislamiento, es preciso tener un monitoreo cercano de casos y contactos. Y el monitoreo cercano se hace en barrios y comunidades. Por tanto, voy a presentar rápidamente una cuestión muy esquemática, absolutamente preliminar, que la hicimos hace 3 semanas. Si me ayudas, Liz, con la presentación. ¿La tienes? Bueno, en tanto lo... Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí Muy va. bien. Entonces, básicamente lo que se plantea, ¿no es cierto?, es armar lo que serían unas unidades epidemiológicas básicas, ¿no es cierto?, que estarían, digamos, armadas con un esquema modular en sectores populares de alrededor de 14 manzanas, 1,000 personas, cada manzana aproximadamente 70 familias, para clústeres de aproximadamente 1,000 familias, perdón. Esto es absolutamente referencial. Entonces, cada unidad epidemiológica básica estará ubicada en un centro de salud, o lo que eran antes los subcentros de salud, o también en una similar comunitaria. Por ejemplo, puede ser una infraestructura de las iglesias, puede ser una infraestructura barrial, puede ser una estructura de la UPC, en fin, o sea, aprovechar toda la infraestructura local posible, a efectos de que dispongamos de unas 4,000 personas, o sea, 1,000 familias. Cada una de ellas estaría, digamos, monitoreada, ¿no es cierto?, por técnicos de atención primaria, con los TOAS del IES, con estudiantes, con apoyo de líderes comunitarios. Entonces, cada uno de ellos sería responsable de 1 o 2 manzanas. Básicamente lo que harían, pues, es que se haría una vigilancia activa, sobre todo de casos sospechosos, es decir, casos asintomáticos que, unidos con la red de laboratorio, que obviamente ahora parece que ya mejoró un poco el número de pruebas, pero tienen que hacerse de manera organizada. De tal manera que si se lo hace de esta forma, tendríamos 3 grandes objetivos. El primero, naturalmente, captar tempranamente, aislarle tempranamente. Como sabemos, gran parte de las manifestaciones son de baja complejidad, digámoslo así. Por tanto, el aislamiento domiciliario, o en sitios donde no es posible por razones sociales, etcétera, en sitios donde se pueda hacerlo. El segundo punto es que, obviamente, una vez que detecto tempranamente, ya se puede hacer los casos. Ahora mismo, creo que hay que combinar las 2 pruebas, la prueba específica molecular y las pruebas rápidas que pueden aportar una y otra para tener una mayor claridad de casos. Y el segundo punto es que un monitoreo cercano podría naturalmente hacer esa vigilancia para impedir que las personas vayan por desconocimiento a
congestionar las emergencias de hospitales y poder reservarlos, por tanto, para lo que se necesita. Y el tercer punto sería el tener una base local de apoyo que podría ser perfectamente utilizada, por ejemplo, para identificación de personas, familias vulnerables que tengan necesidades sociales. Este es un esquema, obviamente, absolutamente, la palabra lo indica, esquemático, referencial. Pasemos a la siguiente. La idea es que, por tanto, como dependería de un centro de salud un poquito más grande, por tanto, cada uno de estos se haría cargo, ¿no es cierto?, de estas 8,000 familias, que son cada uno de los clústeres básicos de 1,000, lo que da 32,000 personas aproximadamente, y el centro tendría su propia área de referencia y población de unas 2,000 familias para módulos esquemáticos de 40,000 personas. Obviamente, insisto, es una cuestión absolutamente referencial, que la ventaja, por ejemplo, trabajando con los municipios, es que tienen una identificación muy precisa respecto de manzanas, familias, ubicación, etcétera, etcétera. Y a eso, este gran módulo de 40,000 personas, en definitiva, la idea es de que pueda obviamente ir creciendo de manera agregada para que, ojo, y esto es importante, para que con la división política territorial, es decir, por parroquias, cantones y provincias, se vaya realizando la respuesta, porque en este momento hay una territorialidad que es absurda, la que se creó en el año 2012, por la cual el Ministerio de Salud funciona con distritos y con zonas que son absolutamente infuncionales en algunos casos. No viene al cabo de detallar por la rapidez del tiempo, pero evidentemente tiene que hacerse una respuesta provincial. Naturalmente, en el caso de Guayaquil, seguramente con los cantones que están aledaños, son una sola unidad de conjunto en términos de la epidemia. Entonces, y el otro elemento adicional es que, por supuesto, si esto se acompaña de tecnologías de información y comunicación en salud, aplicaciones tecnológicas que ahora existen y que se están desarrollando, realmente se puede hacer una sinergia, pero muy potente. De tal manera que yo diría que básicamente esta es la idea básica. Entonces, obviamente esto necesita, y a mí me parece que en el caso de Guayaquil, también tiene algunas potencialidades, como el hecho de que la propia municipalidad creó una infraestructura de salud importante de lo que yo conozco. También la Junta de Beneficencia tiene una infraestructura importante, por supuesto el ministerio, por supuesto el municipio. Entonces, yo creo que a mí me parece que más allá, no es un tema médico, es un tema de salud pública. Por tanto, yo creo que me parece que uniendo las potencialidades, superando las debilidades, yo creo, por ejemplo, que el municipio puede jugar un rol extremadamente importante, naturalmente en coordinación con distintos actores y, por supuesto, el Ministerio de Salud, más allá de su debilidad. De tal manera que yo diría que ese es un poco el enfoque que decimos. Ahora que probablemente en un par de semanas, seguramente que el aislamiento dé paso a una suerte de gradualidad no va a haber, por supuesto, normalidad, ni mucho menos. En mucho tiempo no habrá normalidad. Habrá medidas que tendremos que aprender a convivir de otra manera. Pero yo diría que junto con esto, es decir, la posibilidad de que haya esta vigilancia epidemiológica comunitaria con detección, con pruebas masivas, seguramente esto nos podría contribuir para que no se nos pueda presentar oleadas nuevamente de casos explosivos, que ya sabemos la debilidad que tenemos. Básicamente eso es, y creo que Ricardo está allí y tal vez, si lo permiten, en su momento yo creo que él puede ampliar porque él ha seguido trabajando con mucha más especificidad en el caso mismo de Guayaquil. Muchas gracias. Muy bien, Fernando, gracias. Fernando y Fernando, sí. Sí, adelante, sí. Hay que pasar al siguiente punto para que todos puedan ir aportando. Estos son aportes que van a ser de profundo valor para todo el Ecuador, en específico para Guayaquil. Está Mario Paredes presente, por favor. Mario, ¿cómo se mide una curva epidemiológica para que todos tengan claro? Esto debe de quedar... ¿Cómo estás? Buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Yo me he permitido, en base a la invitación pues, de Fernando y de algunas otras personas, pues, a las cuales tengo el gusto de conocer dentro de este chat, realizar la curva de tendencia logarítmica que en este momento tenemos a nivel mundial. Pero no solamente esa, sino la que tenemos a nivel de nuestro país, comparado con los escenarios
que lamentablemente nos están enseñando mucho, pues son escenarios que igual que nosotros, a pesar de ser países del primer mundo, no estamos preparados. O sea, definitivamente no hemos estado preparados. Entonces, yo voy a colocar ahora, por ejemplo, no sé si me ayuda, no, aquí está, en screen, ¿ya? Voy a colocar, lo que tenemos ahí son los números de casos y muertos por COVID de Ecuador desde la fecha que se iniciaron los casos hasta el 11 de abril del 2020. Entonces, si ustedes se percatan, el número máximo de casos que tenemos registrados a nivel del ministerio son 2.196 casos y yo me he permitido hacer una extensión hasta dentro de los próximos 15 días. Y como ustedes ven, la línea de tendencia que está en rojo implica que vamos a tener obviamente un mayor número de casos y probablemente un mayor número de fallecidos, tomando en consideración el subregistro al que hacía referencia tanto Fernando como el ingeniero Illingworth, ¿no? Es decir, son estos datos apenas que tenemos. Estos datos y los otros que voy a prestar o los que voy a indicar son o han sido obtenidos por medio de la Unión Europea, donde tenemos un acúmulo de datos a diario en una base de datos Excel y que alimenta las bases de datos de la Organización Mundial de la Salud y del CDC. Esto es Ecuador. El siguiente escenario que vamos a revisar es China. Este es un escenario por demás sospechoso. Si ustedes se dan cuenta, el pico máximo del número de casos fue establecido justamente en 15.141 casos. Si mal no recuerdo, fue el 13 de febrero, es decir, casi al mismo tiempo en que nosotros experimentábamos el primer caso. Y si nos damos cuenta, los casos empezaron a caer, ¿no? Totalmente, tanto en la zona de Wuhan como en la zona de China continental. Y actualmente, pues, tenemos una línea de proyección en descenso, que es la idea que nos está vendiendo China, indicando, pues, obviamente, que el número de casos ha sido controlado, el número de muertos apenas, según ellos, son algunos miles, cuando realmente probablemente sean algunos millones de personas, ¿no? Esta es una información a mi criterio sesgada. Luego tenemos la presentación de casos en Estados Unidos, que es un ejemplo terrible, es un ejemplo que realmente nosotros no debemos seguir, puesto que con la liberalidad que tienen los estados, con su autonomía, algunos estados obviamente tuvieron la certeza de tomar las medidas epidemiológicas adecuadas, pero otros no. Y si estamos viendo, cada una de estas picos son la presentación y la sumatoria de números, casos y números de casos nuevos, y obviamente la línea de tendencia para Estados Unidos para los próximos 15 días es en ascenso. Obviamente tenemos que tomar en consideración que esta enfermedad, los coronavirus, el SARS, el MERS y el COVID, está dentro del grupo de los virus denominados superdiseminadores. Por lo tanto, vamos a presentar o va a presentarse una tasa de transmisibilidad exponencial sumamente amplia, de carácter geométrico, ¿no? Más aún si las medidas no se complementan. Ahora vamos a revisar un poco lo que pasa en España. Ese es el dato de España. El pico máximo que tuvimos en España fue aproximadamente el día 3 de abril, con la máxima presentación de casos por día de 9.222 casos, y también vemos una línea de tendencia a la alta, ¿no? Básicamente, China y Japón y probablemente Turquía son los únicos que están manifestando aplanamiento de la curva. Y finalmente tenemos Italia, que en algún momento fue considerado el peor ejemplo de manejo de la curva epidémica, donde estamos observando igualmente un pico establecido el 20 de marzo con 6.557 casos en un solo día y una línea de tendencia sumamente elevada, ¿no? La línea de tendencia que se ha manejado es de carácter logarítmico, con una proyección a 15 días a partir de la presente fecha si los datos no están variando. Me permitiría también yo hacer una pequeña, digamos, reflexión en relación a lo que dijo el doctor Sacoto, ¿no?
Esta información no es mía, esta información es basada en un audio del doctor Enrique Bock, que es un médico chileno, y que justamente habla, o que de pronto nos puede permitir a nosotros aterrizar desde el punto de vista comunitario, a manera de difusión, lo que vamos, o lo que podríamos en este caso, esperar en adelante de la presentación epidemiológica de la patología. Estamos hablando de una pirámide de prevención del COVID y que se ha definido a través de 4 pisos, ¿no? El primer piso, y esto es una pirámide de prevención porque la prevención no puede faltar en epidemiología. Estamos hablando de un primer piso que lo podríamos denominar un modo coronavirus de vivir, que es adoptar nuevos hábitos, pero de carácter permanente, porque lo que dice el doctor Zacoto, lo que dice el doctor Huerta, lo que dice el ingeniero Illingworth es correcto. Tenemos que acostumbrarnos a la presencia del virus en nuestra vida. Luego tenemos un segundo piso en el cual debe establecerse o debe concienciarse en la población una suerte de cuarentena voluntaria, pero específica para población en riesgo. Nosotros estamos viendo en nuestros hospitales personas mayores de edad, estamos viendo diabéticos, estamos viendo hipertensos como la caracterización de la población, ¿no? A pesar de que obviamente también tenemos datos de personas jóvenes, sobre todo el personal de salud, que ha tenido una suerte de reinfección y que probablemente por eso la carga viral los ha mantenido y los mantiene incluso ya no como médicos, sino como pacientes. Luego tenemos un tercer piso que es la cuarentena total que debería ser decretada territorialmente para disminuir los contagios. Si no tenemos una definición o una caracterización de la epidemia por parte del gobierno nacional, a partir de la provincia del Guayas o de la ciudad de Guayaquil, deberíamos establecer este criterio de cuarentena total, justamente que es algo que, por lo menos de lo que nos dicen los chinos, les ha dado resultado. Y la misma situación establecida a partir de lo que nos dicen los informes de Japón. Y finalmente una cuarentena sanitaria para contactos directos. ¿De qué estamos hablando en el modo coronavirus de vivir? A adoptar nuevos hábitos como permanentes, una distancia social de mínimo 2 metros, ¿no? Un lavado de manos frecuente y el uso de mascarilla en el momento en que nosotros salgamos de la casa y cuando estemos expuestos al ambiente, ¿no? Estas van a ser medidas permanentes y ninguna otra medida puede reemplazarlas. ¿Y qué estamos buscando? Pues disminuir el contagio de portadores asintomáticos, que es la mayoría, que es, ¿no? Es el 30%, ¿no? Y obviamente no, bajo ningún criterio, a asistir a reuniones sociales, a ceremonias, a centros comerciales, etcétera, etcétera. En el segundo piso vamos a establecer lo que se refiere a cuarentena voluntaria. Entonces, aquí necesitamos, ya hecha la caracterización, proteger a la población que está en riesgo. ¿Quiénes son? A adultos mayores de 65 años en adelante, de lo que nos dice la evidencia científica en los consensos establecidos por Organización Mundial y Panamericana de la Salud, personas con enfermedades preexistentes, hipertensión y diabetes en su mayor parte, y pacientes que toman medicamentos inmunosupresores para el tratamiento del VIH, cáncer, etc. Obviamente una medida permanente y en el caso de los adultos de 65 años, no hacer visitas de los nietos a los abuelos, ¿no? Y continuar con el extremar el distanciamiento social. En el tercer piso de esta, vamos a obtener una cuarentena total que podemos, creo yo, decretarla territorialmente para disminuir o para tratar de frenar al máximo la disminución de contagios de carácter comunitario. Primero, es la forma más efectiva para evitar que el virus se esparza. Es una medida que puede ser tomada y debería ser tomada por la Autoridad Sanitaria Nacional, que, bueno, lamentablemente es la única autoridad que puede declarar epidemia, pandemia y hacer una suerte de decisiones, pero desde el punto de vista territorial, vista que somos la provincia y la ciudad que está expresando una mayor cantidad de casos, deberíamos aconsejar a las autoridades que se la tomen. Es decir, la restricción de libertad total de movimiento con ciertas excepciones y con digamos, la fortaleza legal que es el caso. El día de la mañana, el día de hoy, yo recibí llamadas de algunos compañeros, amigos, que son transportistas, son comerciantes, y da pena realmente que aproximadamente a las 5 de la mañana, la ciudad de Guayaquil y en algunos espacios en la zona norte, se expresaba como se expresa todos los días, una gran cantidad de vehículos, una gran cantidad de personas. Se supone que el día de hoy ningún vehículo, fuera de los que tiene salvoconducto, sale, están afuera.
se supone que las personas no deben estar, pues están comprando en los centros de abasto. Entonces, se debería permitir salidas limitadas con los permisos temporales, como los tenemos en el salvoconducto, un salvoconducto que sea mucho más estricto, ¿no? Pero obviamente en ciertas zonas, ¿no? En zonas, por ejemplo, en urbanizaciones, en algunos extractos, donde se pueda hacer, se podría, pues en algunos casos, permisos establecidos para comprar, para establecer cuidados de adultos. En la zona de Wuhan, si mal no recuerdo, se dividió la ciudad por sectores y en cada sector los municipios colocó un centro de abastos determinado y un centro para compra de medicamentos. Y pues con números de cédula o de alguna forma estableciendo un censo por vivienda, una persona salía un día a la semana a hacer las compras y a hacer el abastecimiento de medicamentos, ¿no? Esa sería una buena medida. Y finalmente una cuarentena sanitaria que es aislar a los contagiados y a los contactos directos, ¿no? Indicada obviamente por un médico ante un caso positivo, aunque en este caso ya hemos rebasado prácticamente ese concepto, porque el contagio es comunitario. El incumplimiento de la misma pues pondría en riesgo a toda la población y desobedecerla es un delito que estamos viendo en algunos municipios, se están expresando ya algunas formas coercitivas, que creo que es lo único que la gente entiende finalmente, ¿no? Obligatoria para los casos de COVID, los contactos, las personas, no se puede salir de casa ni a comprar ni a pasear al perro, ninguna de las personas que estén contagiadas y que tengan contacto directo, ¿no? Esa sería mi aportación. Gracias. Siguiente. Dale. Mil gracias, Fernando. Dale. Y gracias, Mario. El siguiente participante va a ser Washington Alemán. Washington Alemán, por todos conocido, nuestro infectólogo de la ciudad, está participando en el COE y ha sido invitado a participar de un programa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, aparte de manejar las interconsultas de la Clínica Kennedy con el Departamento de Intensivistas. ¿Cómo realizar un triaje de enfermedad respiratoria para enfrentar esta crisis? Provincia del Guayas, Washington. Bueno, buenos días con todos. Agradezco y felicito este tipo de iniciativas. Creo que todo lo que sea aportar, sumar, es necesario en estos momentos críticos que la ciudad y el país está pasando. Creo que ya las cosas que se han dicho no las quiero repetir, lo que tanto ha hablado el doctor Zacoto como Mario. Solamente para que ustedes sepan, hace un mes llevamos una mesa técnica que nos autoconvocamos en Guayaquil y nos unimos al Ministerio de Salud en lo que tiene que ver la parte de la coordinación 8 acá. Y desde el caso cero hemos estado tratando de elaborar planteamientos, lineamientos, y para tratar de que estos sean aplicados en nuestros hospitales y colaborar con el Ministerio de Salud. Por todos es sabido que esta es una enfermedad en donde hay muchas cosas que todavía no tienen respuestas. Todos los tratamientos que existen para el manejo de esta enfermedad, todos son experimentales y eso tenemos que tenerlo muy claro, porque hay una carrera para tratar de tener mayor evidencia si es que lo que se está haciendo como tratamientos terapéuticos verdaderamente tienen un efecto beneficioso o no. Todos quienes hacemos docencia universitaria, quienes hacen investigación, hay una palabra que nos encanta mucho que es la medicina basada en evidencia. Probablemente todos quisiéramos tener la mayor evidencia académica escrita acompañada con la mayor experiencia médica. Pero yo creo que cuando uno está en una guerra, yo creo que cuando uno está en un incendio, es muy difícil querer barrer la casa porque lo primero que tiene que hacer es apagar el incendio y pelear en la guerra para evitar que no haya muertos. Por eso que es muy cómodo a veces escuchar a colegas hablar de que no hagamos cosas hasta que no esté la evidencia. Y eso yo quiero tratar de dejarlo claro porque yo comparto como docente que soy, probablemente el tratar de aplicar la mayor evidencia disponible. Pero hay cosas que tenemos que ir a hacerlas paralelas. Es decir, tratar que la universidad, tratar de que la gente que hace investigación nos ayude en ir haciendo marcos académicos para tratar de que las cosas que estamos haciendo probablemente con una lógica académica, científica, farmacológica,
tratemos de ver si tiene beneficio o no tiene beneficio. Lo segundo es que yo creo que lo que está pasando en Guayaquil lastimosamente se debe a la desidia de los tomadores de decisiones. Muchas de estas cosas nosotros las advertimos en la mesa técnica. Cuando estalló el problema en España y en Italia, y hubo una estampida de compatriotas que viven en estos países hacia Ecuador, nosotros les advertimos a las autoridades para tratar de cerrar el aeropuerto y cerrar las fronteras. Porque la cantidad de inmigrantes, de compatriotas, los estudiantes universitarios que estaban de vacaciones en Europa, los estudiantes que estaban haciendo maestrías en Europa, todos salieron en estampida huyendo para Ecuador. Y probablemente guarda mucha relación, cuando ustedes vean los epidemiólogos los días. Felicitaciones por in i trosor och bh och in i Disculpe, doctor Alemán, puede proseguir, sí. Entonces eso guarda mucha relación con el estampido en Guayaquil. Bueno, ya lo otro ya no quiero ahondar más. Nuestro sistema de salud débil, desarmado por todos estos gobiernos anteriores que lo que hicieron fue desarmar el sistema epidemiológico, desarmar el Instituto de Higiene, desarmar y querer venir con medidas innovadoras que lo único que han hecho es caotizar el sistema sanitario. No me quiero meter en eso. En este momento lo que quiero es tratar de invitarlos, tal cual como lo ha manifestado el doctor Zacoto, a una propuesta que nosotros le hemos puesto desde el primer día. Desde el primer día nosotros dijimos que hay que sacar a la enfermedad por COVID de los hospitales. Tenemos que tratar de llevarla a un nivel de atención primaria de salud. Porque si la seguimos manteniendo a nivel de los hospitales, creyendo que colocando más camas de terapia intensiva vamos a solucionar este problema, estamos totalmente equivocados. Los pacientes que llegan a las terapias intensivas, de 10 pacientes que llegan, 6 o 7 se mueren. Porque estamos llegando muy tarde. Creemos que el éxito en la lucha contra el COVID es tener un diagnóstico precoz, tener una prevención precoz, tener un manejo precoz. Por eso es que hay que tratar en esta semana que nos hemos tenido que amanecer estudiándola. Yo creo que en este momento podemos decir que tenemos muy claro las cosas que hay que hacer, pero eso no quiere decir que sigamos aprendiendo, sigamos mejorando y perfeccionando lo que hay que hacer. Esta es la enfermedad donde todos nos hemos equivocado. Los países se han equivocado. La OMS se ha equivocado. Y todos nos hemos equivocado. Lo hemos subestimado, ¿no? Nunca pensamos que era como nos lo habían pintado. Pensábamos que se iba a quedar solo en Asia, que iba a ser igual que el SARS, que no iba a llegar nunca por acá, que el calor lo iba a matar al virus, pero no sabíamos que la humedad lo favorecía. El que lo mata probablemente es el calor seco. Entonces, lo que tiene que quedar claro en este momento, que al tener una poca respuesta del Ministerio de Salud Pública, hemos tenido que tratar de acudir al municipio. Y en este momento el municipio nos ha abierto la puerta para poder implementar un programa de atención primaria de lo que hemos llamado el triaje respiratorio. Es decir, tratar de colocar unidades especiales de triaje respiratorio en atención primaria para que estas sean las unidades que tengan dos objetivos claros. Un objetivo, ¿verdad?, es tratar de cortar la cadena de contagio. Y en ese sentido los compañeros epidemiólogos son probablemente los que mejor manejan esto, ¿no? Lastimosamente no tenemos la cantidad de pruebas rápidas para poder intervenir e identificar precozmente a los pacientes que estén infectados para poder aislarlos precozmente, ¿no? Y probablemente en este momento ya tenemos un mapa georreferencial de Guayaquil que nos han ayudado colegas de España y arquitectos de acá de Guayaquil, donde con mapas georreferenciales tenemos claramente documentado y lo tenemos prácticamente localizado cuáles son los barrios donde tenemos mayor problema y donde tenemos que ubicar estas unidades de atención primaria. ¿Para qué nos sirven las unidades de atención primaria? Para tratar de tener diagnósticos precoces. Ya tenemos muy claro que si nosotros diagnosticamos a pacientes antes de los 7 días con cuadros febriles agudos, es probable que esos son los pacientes que se puedan beneficiar de las drogas antimaláricas.
a pesar de que su eficacia todavía no está completamente comprobada, pero creemos que ese es el mayor momento para poder brindarlas. Pero el paciente que a partir del 7º día para adelante llega con fiebre, con tos y con dificultad respiratoria, ese es el paciente que tenemos que identificarlo. Porque esa nueva definición de caso es la que tenemos que ofrecerle oxigenoterapia y tenemos que ofrecerle una medicina que se llama corticoides. Y así es como en este momento, en esta última semana, hemos salvado más de 200 pacientes manejándolos en la casa debido al colapso de los hospitales. Por eso es que en este momento la alcaldía nos ha abierto la puerta para tratar de colocar una unidad de cuidados intermedios que va a ser de oxigenoterapia en la maternidad. Queremos abrir otra en el centro de convenciones y queremos abrir otra a nivel de lo que es el Parque Samanes. La idea es tratar de que estos screening descongestionen los hospitales para que los hospitales se dediquen a manejar pacientes graves o pacientes que verdaderamente no mejoran con los manejos secundarios. La tercera medida es invitarlos a colaborar en esta unidad, en esta red de atención primaria. Ya tenemos en este momento las unidades del Ministerio de Salud, pero que desgraciadamente las unidades de primer nivel tipo C, lastimosamente no tienen médicos, están cerradas, porque todos los médicos están contagiados, están infectados y están en cuarentena. Entonces tenemos los hospitales, tenemos estas unidades cerradas, pero que lastimosamente no tenemos personal. El municipio en este momento va a poner toda su red de atención hospitalaria, que ellos tienen unidades con 3 hospitales, los va a poner para convertirlos en unidades de testeaje y de triaje, donde se maneje y donde podamos bajar a esta enfermedad a lo que es una atención primaria. La Seguridad Social ya tenemos el compromiso de que se va a sumar también a esta unidad, y lo que estamos tratando de buscar es que la red pública de la arquidiócesis, que tiene una amplia red de dispensarios de atención primaria, estamos tratando de ver cómo la red del cuerpo de dama consular. Estamos viendo cómo muchos hospitales privados pequeños que están en la periferia se sumen para tratar de crear una red de atención primaria que haga contención con las estrategias y los objetivos, que es un diagnóstico precoz, un aislamiento precoz, una prevención precoz, porque yo creo que uno de los caminos para tratar de luchar, porque sobre todo lo que estamos luchando ahora es tratar de que no haya más muertos y tratar de evitar o cortar la transmisión. Yo creo que más o menos es un resumen. Si hay preguntas o comentarios, con mucho gusto. Sí, tenemos una pregunta del señor Catón Olmedo. Adelante, señor Catón. Bueno, buenos días con todos. En realidad soy demógrafo formado en economía. A mí me parece que este problema del COVID es ampliado a todos los sectores. Se aplica y afecta a todos los sectores y como tal debe ser enfrentado. Con todo respeto, esto no es solamente cuestión de epidemiólogos, de salubristas o de médicos en general. Aquí tenemos que comenzar por sincerar los datos, hacerlo como hizo España, convocar a una especie de consejo conformado especialmente por matemáticos reconocidos que comienzan por hacer una serie de curvas, no solo logarítmicas, sino también logísticas, no solamente viendo una tendencia lineal, sino poniendo una serie de aspectos que les dan como resultado el poder afinar el aplanamiento de la curva. Aquí estamos esperando que tengamos datos que claramente están subregistrados para decidir aflojar las medidas de restricción y dar libertad a cierta circulación de vehículos y de personas. Cuando ahí recién comienza otro tipo de problemas. Yo entiendo de que si nos reintegramos a la vida laboral, ¿qué es lo que va a acontecer? Lo mínimo que necesitamos es mascarillas, pero tenemos autoridades como alcaldes que recomiendan que se utilice cualquier trapo para protegerse. No sabemos cuántas vamos a necesitar, no sabemos si hay stock, y como eso, múltiples aspectos que ya deberíamos comenzar a mirarlos desde un punto de vista multidisciplinario. Entonces,
Aquí pasan cosas tan tristes como que de un día para el otro aumentamos el denominador de la letalidad y sucede que bajamos de 9 a 4. O si inventamos una nueva categoría que son aquellos que murieron sin prueba de contratación, que es coronavirus, sucede que bajamos de 6,5 a 4, pero seguimos siendo en el per cápita el primer país en registrar muertos respecto de la relativización que se tiene que hacer respecto del total de la población. Entonces, los datos tienen que ser manejados por gente experimentada. Sinceremos primero los datos, evaluemos cuál es la real situación para luego, con expertos, el poder tener algunas caracterizaciones de los escenarios, en donde, por supuesto, lo que acaban de exponer tiene muchísimo valor, muchísima importancia dentro de lo que se debe hacer para tratar de detener esta pandemia. Muchas gracias. Ahorita tenemos al señor Ricardo Cañizares, que también ha pedido la palabra. Adelante, sí, señor buenos Ricardo. días. Ricardo, tu video no se ve. Hola, ¿me ven ahí? Sí, perfecto. Ahí. Disculpen la informalidad, el hacinamiento está muy bien. obliga. Bien, saludos con todos. Primero, empezar a decir que comparto casi en la totalidad con lo que han mencionado. Solo me gustaría ir precisando algunas cosas y contribuyendo con algunas ideas complementarias, digamos, porque ya prácticamente lo han dicho lo fundamental de lo que queremos, ¿no? Yo comparto con lo del ingeniero Billinghurst el diagnóstico inicial, porque no hay que olvidarnos el por qué estamos en esta situación, más allá del COVID-19, ¿no es cierto? Él mencionaba que había un débil sistema de salud, y es cierto, y ese es el antecedente, un débil sistema de salud, débiles políticas de salud, una débil rectoría, y eso se refleja en déficit de camas, brecha de recursos humanos, etc. Sin embargo, yo añadiría algo que creo que lo han dicho, pero hay que precisar. El sistema de salud no es solamente prestaciones de atención médica. El sistema de salud involucra todo lo que ahora estamos viendo que falló. El sistema de prevención, el sistema de vigilancia. Es decir, se fueron debilitando progresivamente las funciones esenciales de la salud pública, que no tienen que ver nada con hospitales. Por eso es que nosotros, desde el comienzo, hemos estado diciendo, la estrategia de enfocarse a los hospitales, esta estrategia del embudo, no iba a detener, ni estaba encaminada a detener la epidemia. Y el tiempo va dando la razón. Por eso es que ahora que ya, como bien lo dijeron algunos, vamos entendiendo el comportamiento de esta epidemia, de esta enfermedad, tenemos que ir vinculando con el saber que ya tenemos, o que tiene mucha gente, sobre cómo se controlan las epidemias. Las epidemias no se controlan en los hospitales. Los hospitales ayudan a disminuir la letalidad, pero cuando hay brechas es difícil, por eso es gráfico la ley el enfoque del embudo. No, cuando hay una alta demanda, se desborda el embudo, alcanzan a pasar unos, otros no llegan a recibir la atención completa. ¿Qué parte de las funciones esenciales se afectaron tremendamente? La vigilancia epidemiológica. El sistema de vigilancia epidemiológica se afectó. Entonces, yo creo que ahorita insistiría en que, partiendo de ese diagnóstico, ¿qué nos falta por hacer? Es llenar ese vacío de fortalecer la vigilancia epidemiológica. Y la estrategia viene desde la comunidad. Ahí comparto y lo que hemos trabajado con Fernando Zacoto y también lo que ha dicho Guacho Alemán, es decir, cambiar la estrategia. Cambiar la estrategia desde el uso del diagnóstico temprano, del diagnóstico de laboratorio, porque el diagnóstico de laboratorio se estaba utilizando para una decisión clínica, para confirmar un diagnóstico clínico. Pero aquí también otro de los pedidos es que hay que
utilizar este diagnóstico temprano como debería ser desde el comienzo, como parte de una estrategia, de una intencionalidad epidemiológica. O sea, el diagnóstico temprano es para ubicar dónde está la transmisión. Y ahí la primer complemento a lo que han dicho. Necesitamos sectorizar, focalizar dónde está la transmisión en este momento en Guayaquil. Esas son las áreas donde tenemos que intervenir con los modelos que ya explicó Fernando, con lo que está haciendo Guacho Alemán. Pero la primera estrategia es definir estratificación, focalización de barrios, cuáles son los lugares donde está habiendo más mortalidad, más transmisión. Entonces, el otro punto que quiero insistir es la premura con la que hay que actuar. La premura, es decir, todo lo contrario de lo que hizo el Estado, una respuesta tardía, lenta, fraccionada. La intensificación de la estrategia es importante y eso me lleva al segundo planteamiento. El ministerio debería liderar, pero no puede estar trabajando solo, no puede ni debe en estas circunstancias. Es necesario un solo frente ciudadano, cantonal, en Guayaquil, para que poder implementar esta estrategia, porque nos necesitamos todos. O sea, hay que articular ministerios con municipios, con la academia, con los gremios que han cumplido un rol importante. Muchos de los que se han salvado tienen que ver con lo que hicieron algunas universidades poniendo telemedicina, la organización social que empezó a compartir información inmediatamente. Yo creo que eso es importante destacar. En los momentos en que no hubo Estado, la sociedad civil estuvo presente. Entonces, la propuesta de un solo frente en el que todos compartamos, pero una sola estrategia, ¿cuál es? La de fortalecer el trabajo a nivel comunitario. Nosotros ya hemos desarrollado, como decía Fernando, un esquema ya concreto para Guayaquil, porque obviamente, si bien es cierto, a nivel nacional insistiremos en que se fortalezca el enfoque comunitario de la vigilancia, pero este enfoque tiene que aterrizar en características específicas de cada ciudad. Entonces, ya se tendría un esquema bastante operativo en donde podría funcionar, ya mencionaron a alguien, unas macroregiones, unos barrios para poder intervenir. Y finalmente, quiero insistir que no se debe perder tiempo y yo plantearía el último punto, ideas sobre cómo articular estas propuestas que, resumiéndolas, van hacia lo mismo prácticamente. ¿Cómo trasladamos estas propuestas o estas recomendaciones hacia la construcción de un solo frente, hacia el municipio, hacia el ministerio? En este momento necesitamos construir ese frente. Hasta aquí mis comentarios. Francisco, me parece que ha sido una mañana altamente productiva porque por fin tenemos luz al fin del túnel y nos gustaría que tú lideres un editorial, porque el tema es cómo articular propuestas que unan a todo el gobierno atrás de un solo objetivo, es cómo erradicar y enfrentar esta pandemia. La noche de ayer el presidente Lenin decía que él pedía una moratoria a la Asamblea para que todos los partidos políticos fusionen y comiencen a trabajar para el gobierno. Yo le diría al gobierno, además, que el gobierno en su cabeza debe de comenzar a trabajar para hacer un solo frente. Nosotros estamos por donar un equipo al INSPI. A pesar que le donamos un equipo al INSPI, yo le pregunto al INSPI, deme las características de la muestra para los reactivos, para obtener reactivos. Dice, uy, eso hay que hablar con la directora. Entonces, ese modelo arcaico, que solamente el Ministerio de Salud Pública puede hacer pruebas. Cuando nosotros queremos fortalecer su propio instituto de investigación, necesitamos escribir un editorial, pero solamente tú tienes esa maestría de hacerlo, querido Francisco, y recoger las participaciones valiosísimas de Fernando Zacoto, de Ricardo Cañizares, de Guacho Alemán, ha participado tú misma, y personalmente creo que de Juan José Illingworth, creo que con un editorial bien trazado
y movido al resto de diarios. Es momento que los diarios se unan para publicar una sola cosa también, no hablar un idioma diferente. O sea, queremos crear esta suerte de unidad nacional contra el COVID. Para eso nosotros hemos consultado con los clubes rotarios y nosotros estamos dispuestos a servir de enlaces. En todos y cada una de las ciudades del país está nuestra presidenta Irma Serrano. Ella puede liderar ese movimiento, sí, obviamente que yo lo voy a mantener meses después cuando me posesione en este cargo. Así que te dejamos esta tarea, Francisco, si a todos les parece. Yo creo que antes de irnos vale la pena tomar unas decisiones. Está planteando Washington que en el municipio se está haciendo una actividad que no despega porque no es la competencia el tema salud a nivel de los GAT. Y tampoco despega en el gobierno. Y cuando se le da la sugerencia de que procedan de esa manera, ya lo dijo Fernando Zacoto, hace 3 meses y no hay respuesta. Y Cintia, el alcalde, ayer de que también ha planteado un mecanismo de acción en Guayaquil y no hay respuesta. No sé qué piensa Washington, cómo podemos ayudar en el trabajo que él está haciendo, porque creo que sin mayores elucubraciones, nosotros tenemos que sesgar nuestra acción a la labor conjunta con el municipio de Guayaquil. Con el gobierno nacional, de momento, no se ha podido. Y hasta que esperemos que el ministerio responda, no podemos permitir que siga pasando lo que está pasando. Cuando una acción municipal, ciudadana, global, podría tener muy buenos resultados. Entonces, si Washington nos puede plantear alguna inquietud al respecto. Mira, yo creo, y al menos lo que he conversado yo con la alcaldesa, que yo creo que tenemos que arrancar. Yo estoy totalmente de acuerdo que si seguimos pidiendo permiso, yo no comparto la idea de alguna autoridad que dijo que tenemos que esperar tener una memoria de rebaño. Es decir, tenemos que esperar que nos infectemos todos, ¿no, verdad? Y esperar que se muera los que tengan que morirse. Yo creo que eso es una cuestión hitleriana, fascista, que yo creo que tenemos que cortarla. Quienes queremos a esta ciudad y quienes queremos al país, creo que debemos de tratar de que el resto de ciudades, el resto de provincias, el resto de hermanos no sufran y no pasen lo que estamos pasando nosotros. Tratar de que el resto de ciudades aprendan los errores cometidos para tratar justamente de esto evitarlo. Yo, la sugerencia mía siempre ha sido el crear un grupo de especialistas. Creo que hemos venido trabajando hace algunas semanas. Habría que incorporar a Ricardo, incorporarlo a Fernando desde Quito, a la final con una visión salubrista, como él siempre la ha tenido durante todo este tiempo, porque aquí lo que necesitamos es sumar. Definitivamente aquí yo creo que el peor error es querer seguir haciendo cosas independientes. Yo soy un portavoz de lo que hay un grupo atrás mío, de lo que viene haciéndose. Esto no es que esto sea una idea personal, sino que es la intención de un grupo de gente especialista, profesionales, que lo estamos tratando de llevar a cabo. La idea y el objetivo, Pancho y amigos, es esto arrancar. Nosotros vamos a arrancar con las unidades que el municipio tenga, con 1, 2, 3 o 4 unidades de atención primaria. El municipio ha dicho que va a traer 50.000 pruebas para tratar de hacer diagnóstico, identificar casos. Una estrategia que estamos tratando de darle mucho énfasis es en la profilaxis, que si bien es cierto no tiene mucho sustento académico. O sea, tener un conocimiento de su estructura territorial y de las personas para poner en contacto y echar a andar esto. Yo concuerdo plenamente con todos. No podemos seguir ya diciendo las propuestas, esto hay que hacerlo ya. Por tanto, si nos pueden ayudar, les vamos a quedar muy agradecidos. ¿Alguna otra inquietud? ¿Cómo concretamos la posibilidad de sumar con el municipio? ¿Y cómo hacemos para que la experiencia acumulada en Guayaquil se transmita al resto del país? Los Rotary son un canal trascendente, pero no sé si los colegios médicos, algunas otras asociaciones vinculadas a salud pública, las universidades con facultades de medicina. ¿Es posible desde nuestra inquietud conformar un gran frente o simplemente apoyamos al municipio de Guayaquil en unas cuestiones en las que coincidimos? No sé, la insistencia del nivel comunitario que todavía no ha sido asumida 100%. Yo puedo escribir ese editorial, pero he escrito varios. Uno le puse las iniciales DT y BC, Detección Temprana y Vigilancia Comunitaria, pero no hay respuesta.
Entonces trabajemos directo con Guayaquil y las provincias que quieran a través de la vinculación Rotary como coordinador y toda la institucionalidad con la que tenemos contacto. No sé qué opinan sobre este punto de vista antes de cerrar. El ingeniero Ellingworth está pidiendo la palabra. Bueno, de lo que yo entiendo hay al menos 4 grupos. Hay el criterio de que actuando sobre esto. Digamos que está el gobierno central, está un poco la alcaldía y hay 2 iniciativas que giran alrededor del exalcalde Nebot y de Guillermo Lazo, que conozco están haciendo lo que está al alcance de cada uno. El planteamiento de la unificación de las estrategias no es fácil porque a veces las diferencias nos separan, pero hay cosas en que todos estamos de acuerdo y yo quisiera mencionar. Primero, los $60 del bono no alcanzan. Si se le dice a la gente quédate en la casa, obviamente tienen que salir a comer y eso implica tráfico y gasto. Entonces, si se recrimina, si viene el Estado y en una cadena nacional recrimina e incrimina a los habitantes de Guayaquil por movilizarse y se les obliga a que estén guardados, bueno, hay que crear la solución. Y no es muy difícil cuantificar y los montos no son nada desorbitantes. En Guayaquil, pues, si hay 2.700.000 habitantes, dividan para 4, habrá 600.000 hogares, 400.000 hogares necesitan un apoyo directo. Es cuestión de que se arme la respuesta, que se dividan los barrios y estos grupos podrían hacerlo. Obviamente esto implica dinero y ahí entramos un poco en la contradicción porque el gobierno en vez de entregar dinero está queriendo sacarlo con los anuncios que ha hecho el presidente ayer, lo cual es realmente terrible, es de muy mal gusto. El otro punto, aparte de la comida, es la protección a la primera línea, en eso todo el mundo concuerda. Hay que proteger obviamente médicos, enfermeras y fuerzas del orden. Yo creo que ninguno de los 4 grupos va a estar en desacuerdo con que eso es una prioridad. El soporte a la línea hospitalaria, en medicina, en equipamiento. Y entonces, y obviamente el manejo de la logística de los afectados, de los que están en casa, de los enfermos en casa, que hay muchísimos más, como ustedes ven. Todo esto es algo que pienso yo está en el centro de lo que se debe hacer. Y las cifras, realmente, las curvas y todo se habla, pero es ridículo realmente hablar de cifras con las cifras oficiales que tenemos. El doctor que hizo uso de la palabra después de mi intervención mostró las cifras de infectados, datos oficiales, y efectivamente, pues, el día de ayer hubo un salto hacia arriba que cualquiera que ve la curva dice, wow, es una curva exponencial o algo así. Y entonces no hay una curva, no hay una línea recta que sirva para extrapolar. Pero el tema no es ese, el tema es que ese impulso que cobró ayer la estadística no es consecuencia de un disparo de la epidemia. Por favor, lo único que revela esa cifra es la capacidad logística del gobierno de hacer una cierta cantidad de pruebas al día y punto. Entonces, como el día de ayer se registró una cantidad muy por encima de lo que venía haciendo, que era alrededor de 800 pruebas diarias, era totalmente predecible que en consecuencia de esa capacidad logística se hagan más infectados. Entonces, cuando alguien entiende eso como que se ha disparado, es ridículo. Lo mismo es de mala intención, de mala fe realmente la curva que pone el gobierno en la infografía diaria, aparentando que se está aplanando la curva, ¿no verdad? Y lo hace precisamente dentro de este marco que pierde el significado, es tratar al universo poblacional como que si fuera representado por la muestra que el gobierno hace. La muestra del gobierno no es representativa, ¿por qué? Porque solo le toman la muestra a los que ya están muy afectados y a la primera fuerza de choque, es decir, pues a los médicos, enfermeras, a todo el personal de Solca se le tomó, inclusive ahí se detectó algún pariente que trabajaba en la parte administrativa,
Entonces, por esa razón es que si ustedes ven la cifra de contagio, de cada 100 nuevos pruebas que se hacen, 50 salen positivas y últimamente se ha incrementado a 52, 53. Pero eso no es representativo de la ciudad, por Dios. Ya deberían entender los expertos en epidemiología que entiendo asesoran al gobierno, que esto es una verdadera tomadura de pelo. Si queremos tener indicadores de la ciudad, deben de tomar una muestra de 1.600 personas aleatoria en toda la ciudad. No lo pueden hacer quizá todos los días, obviamente, pero lo pueden hacer cada semana, cada 10 días. Y ahí sí entenderemos quiénes están contagiados en la ciudad. Las cifras que en este momento se tienen realmente pues no son indicadores reales para nada. Da vergüenza, basta ver la cantidad de enterrados que hay todos los días. Hay días que son enterrados 500 personas. Cuando las estadísticas oficiales en Guayaquil pues andan por 38, 39 diarios. Y por varios seguidos ha estado la cantidad de enterrados en el orden de 400, 500. No se diga para Guayas, que Guayaquil representa 63% apenas. Entonces, es un chiste de muy mal gusto que se siga diciendo que en Guayas hay una cantidad acumulada de infectados que ni siquiera es una fracción de lo que en un día se tiene fallecidos. Entonces, mientras se le mienta a los ecuatorianos, los expertos se pasan, a mí me da risa en las redes sociales, haciendo cálculos, haciendo curve fitting y encontrando los parámetros con unos datos que no tienen el significado de representar a la población. Esto es algo muy grave. Yo pienso proponerle a la alcaldesa que realmente deseche las cifras porque produce una confusión terrible e impide que los epidemiólogos, como ustedes, los distintos doctores que han intervenido, que conocen en la parte biológica, etcétera, puedan hacer un análisis acorde a la realidad. Washington, ¿qué nos sugieres para entrar en acción? Mira, Pancho, yo creo que definitivamente hay que reunir a todos estos comités y grupos que se están formando. Crear tantos comités con tantas iniciativas, yo creo que lo que hace es dispersar todo el esfuerzo, ¿no? Héctor Hugo, ¿no? Exactamente. Yo creo que hay que buscar la ley para tratar de que el Consejo Cantonal cree el Consejo Cantonal de Salud, liderado por la alcaldesa y por el Ministerio de Salud, o su representante. Y que este Consejo Cantonal de Salud, ¿verdad?, llame a un grupo de todos los actores sociales, empresarios, a todos los que puedan aportar y buscar cuáles son sus fortalezas y tratar de crear una hoja de ruta única donde los médicos hagamos los nuestros médicos, donde los empresarios busquen el aspecto económico, porque acordémonos que se viene la otra epidemia, que es el estallido social. Y probablemente esa epidemia es peor que el coronavirus, porque si no podemos mantener a gente de escasos recursos dentro de su casa, el estallido social va a ser terrible. Y probablemente ya hay gente que está diciendo, yo prefiero morir por coronavirus, pero llevarle comida a mis hijos. Entonces tenemos que tratar de hacer cómo hacemos esa contención. Y lo que tiene que quedar claro es que la cuarentena no es suficiente. Tenemos que tratar de que la estrategia comunicacional cambie. Porque una cosa es cuarentena y otra cosa es aislamiento. La gente cree que cuarentena es quedarse dentro de la casa, pero dentro de su casa no están haciendo aislamiento. Y están saliendo todos los días a trabajar, a hacer cosas, regresan a su casa y estamos teniendo familias enteras que se están muriendo porque dentro de pocos metros que son las casas, la carga viral o el ambiente que hay de transmisibilidad es mucho mayor. Y en enfermedades infecciosas donde tú tienes una mayor cantidad de virus, vas a tener una mayor severidad de la enfermedad. Por eso que estamos viendo familias enteras, padre, madre, abuelos, hermanos que se están muriendo. Quiere decir que la comunidad no está haciendo el aislamiento dentro de las casas porque nos falta una estrategia comunicacional adecuada. No tenemos, ¿cómo podemos exigirle que la gente se ponga mascarilla
si no hay mascarilla en la venta en el público? Y las pocas que hay, te la venden como que fuera oro en polvo porque nadie puede tratar de poner control en la venta de este tipo de insumos. Entonces, tenemos que ser coherentes, porque hay gente que lastimosamente yo creo que deberían de ser catalogadas como una miseria humana, que en plena crisis que estamos se quieren aprovechar de esta crisis para tratar de ganar dinero o tratar de lucrar de la crisis. Yo creo que después de esto probablemente sabemos exactamente quiénes son, pero yo creo que a eso hay que tratar de cortar y poder ayudarnos a identificarlos. No puede ser posible que un tanque de oxígeno que vale 70, 80, 90 dólares, lo estén vendiendo en 1.200, 1.500 dólares. O sea, y que no haya nadie que pueda poner un control en esto. O sea, no es posible que una mascarilla 3M que cuesta 2 dólares, 2 dólares 50 la estén vendiendo en 30 dólares. Quiere decir que algo pasa. Quiere decir que no hay control. Y yo creo que definitivamente necesitamos un liderazgo. Un liderazgo que ordene, que ponga la hoja de ruta, que identifique los actores, que aprovechemos las fortalezas y que nos ayudemos entre todos para empujar este mismo carro hacia adelante. Hoy es por Guayaquil, pero mañana va a ser por Pichincha, por Los Ríos y por toda la provincia para que no pasen lo que estamos pasando. Llevamos más de 40 médicos muertos. Hay más de 100 trabajadores de la salud en las terapias intensivas y muchos de ellos se van a morir. Y todavía seguimos peleando cómo le vamos a dar bioseguridad a los médicos. Todas las unidades están cerradas porque nadie quiere ir a trabajar. ¿Cómo vamos a ir a una guerra con un matamosca? ¿Cómo vamos a ir a pelear sin las herramientas suficientes para pelear? Entonces hay que garantizar la bioseguridad, hay que garantizar la gente que va a trabajar. Tenemos que garantizar al vigilante, al barrendero, al militar, al policía, porque se están comenzando a morir gente que está ayudando y que está en contacto y que no tiene bioseguridad. Doctor Ricardo Cañizales pide la palabra, doctor Huerta. Sí, perdona. Quería Sí. que el énfasis, la constitución de un Consejo Cantonal de Salud se impone a partir de la alcaldía, y eso es perfectamente legal. Cuando estábamos en el ministerio, precisamente el esfuerzo era crear consejos consejos cantonales de salud, consejos parroquiales de salud. En este instante ir hasta la parroquia con una organización formal es difícil, pero a partir de las administraciones locales crear consejos cantonales de salud, que sumemos nosotros todo nuestro esfuerzo. Ricardo, por favor, tú estás en el uso de la palabra. Sí, para empezar por el final, me sumaría a la idea de lo del Consejo Cantonal, que podría ser esa instancia legal que nos articule. Para el futuro, ¿qué hemos ido aprendiendo? Lo que acabamos de decir, para el futuro necesitamos articular al ministerio con la academia, con los gremios, con la sociedad civil. La rectoría del ministerio no implica que él tenga que decidir todo y que tenga que imponer sus criterios. Eso es lo que creemos debemos aprender para el futuro. El segundo aprendizaje es que hay criterios generales que decreta la OMS o el ministerio en cada país, pero esos criterios generales tienen que adaptarse a las realidades locales. Por eso es importante lo del Consejo Cantonal, los consejos parroquiales. Y tercero, para el futuro, es ir creando capacidades locales, lo que se fue perdiendo, capacidades locales para responder. Ahora, estas capacidades locales que tenía Guayaquil no fueron suficientes. ¿Por qué? Ya habrá una explicación. Pero lo mismo podría ocurrir en Machachi o en Quevedo o en San Carlos, en cualquier pueblito donde ocurre ese problema. Si no hay capacidad local, no vamos a poder resolver esto prontamente, porque la respuesta desde el Estado centralista es demasiado lenta, es impositoria, no busca consenso, no busca articular a todos los que deben actuar. El segundo punto, yo diría que hay una premura, todavía se pueden salvar muchas vidas, se pueden salvar muchas vidas.
Y la estrategia de fortalecer el trabajo desde la comunidad, desde el tercer criterio, es mucho, mucho más barato, a pesar que va a tener su costo, es mucho más barato que la atención hospitalaria. Todavía no tenemos el dato de cuánto cuesta en el Ecuador tratar a un paciente de esta naturaleza. Ya vendrán esos cálculos, pero sí hay ya un indicio en otros países. Hablan de 40.000, 50.000 euros cada paciente tratado. Eso es demasiado costoso para la sociedad ecuatoriana. Hay que invertir en este enfoque articulado en la comunidad. Y finalmente, ¿cómo hacerlo? No sé si sea pertinente buscar acercarnos a estas 4 instancias que mencionaba el ingeniero Illingo. Y como está tan fraccionado todo, si nos acercamos a una, las otras se distancian, no sé. Entonces, a lo mejor, una alternativa podría ser que busquemos una convocatoria a través del Expreso o del Club Rotario que los convoque a todas estas instancias para proponer esto que estamos diciendo, una de salud. Es perfectamente factible. Es cuestión de la voluntad ciudadana y la competencia específica como rectoría la tiene el ministerio, pero eso no significa exclusividad. Y nosotros tenemos la capacidad de tomar la iniciativa, visto precisamente la falencia del ministerio, y defender la ciudad. Pero, en la práctica debería ser así, Pancho, pero la competencia exclusiva, y ya hay antecedentes de que el gobierno cerró el PAP, el Programa de Aseguramiento Municipal, así como prohibió la entrega de libros. Una mezquindad terrible porque los libros no le hacían ningún daño al gobierno central. Al contrario, le facilitaban a la gestión de la educación y obviamente le facilitaban las cosas al padre de familia. Pero 2 ejemplos concretos en que el gobierno central prohibió, no es que opinó, esto no es cuestión de opinar, usó la Constitución para impedir que se donen esos libros. Y lo mismo con el PAP, lo cerró. Entonces, el gobierno local tendría que caminar al filo de esta prohibición y estaría expuesto a que en cualquier momento el gobierno central, de un solo plumazo, elimine o trastoque cualquier iniciativa. Entonces, lo que hay que hacer, Pancho, es cambiar el modelo, regresar. Salud pública, educación pública y seguridad pública. Ese modelo actual de que todas las decisiones se toman en Quito, en donde se decía que, por ejemplo, las pruebas de COVID han estado centralizadas. Cuando se dieron cuenta de la crítica, dijeron que daban permiso. Pero yo he hablado con dueños de laboratorio y me dice, Juan José, es mentira. Yo no puedo dar el resultado, tengo que mandar a Quito, por Dios. Entonces, cuando llegamos a eso quiere decir que el modelo ya colapsó. Apenas se pueda, y de hecho hay gente que está trabajando ya en desarrollar y diseñar un nuevo modelo de gestión, debemos todos tomar muy en serio de que el modelo de gestión actual ha quedado colapsado, tiene que ser quemado, tiene que ser enterrado. En eso hay consenso. Todos los expositores lo han planteado. Habría que recoger ese censo y llegar a la alcaldía o llegar al gobierno nacional planteando la reforma al modelo de atención en salud, la reforma educativa y la reforma de la seguridad social, que son los temas contingentes. Y eso es posible de llevar adelante. Tampoco se podía seguir permitiendo que los exámenes se realicen en Quito. Hasta la calidad de la muestra corre riesgo porque se va de aquí a Santo Domingo y de ahí la trasladan. Entonces, yo no sé nuestros legisladores también podrían estar funcionando en el tema para plantear unos acuerdos que superen la actual condición. La emergencia ha hecho que se superen muchas cosas. El trámite para enterrar a alguien, por ejemplo, ya no puede ser el que teníamos formalmente. En este instante rige el interés de la salud. Y todo lo que hay que cambiar, lo cambiamos.
Quiero agradecerles si no hay alguna otra intervención. Sí, Ricardo. No, ninguna, no. Falsa alarma. Agradecerles a los que vinieron con sus ideas frescas, pero ya planteadas hace algún tiempo. Hay que pensar en una forma de que esto no se quede simplemente como un planteamiento, sino que tenga peso y se ejecute. Creo que la relación... Sí. No, solamente, sin duda alguna, sin entrar en... A ver, las competencias de salud era competencia, lo que se inventaron en la Constitución, esta compartida entre el gobierno central y el municipal. En la Constitución, así estaba. Posteriormente, hubo la centralización con una decisión que tomaron en la Asamblea, por la cual eso se fue competencia exclusiva del nivel central. Pero posteriormente, en la consulta popular, en esta última que se hizo hace un par de años, eso nuevamente retornó, digamos, por lo menos, pero realmente hubo ya un movimiento por el cual eso se dejó sin efecto. Por tanto, en realidad, si uno mira, por ejemplo, ahorita en el Código Orgánico de Salud vigente, los consejos cantonales están vigentes. Es decir, yo creo que ahorita me parece que la urgencia de la necesidad de acción amerita el que y a mí me pareció muy valiosa la intervención del señor Illingworth, porque esto es un tema político. Ok, 4 fuerzas políticas que son las que en definitiva tienen capacidad de decisión que rebasan ampliamente los niveles técnicos. Yo creo que es importante que se puedan reunir. Creo que hay planteamientos de consenso que por otra parte tienen una fundamentación. Ahora mismo en España están precisamente indicando lo que estamos diciendo. Ok, aflojamos el aislamiento, la cuarentena, como quiera llamarse, e inmediatamente tiene que haber esa vigilancia territorial, minuciosa, exigente, etcétera. Por tanto, yo creo, también lo dijo Ricardo, me parece que ahorita, sin duda alguna, que más allá de sus diferencias van a unirse por Guayaquil. Entonces, yo creería que por ese lado, creo yo, el doctor Huerta, el señor Illingworth tienen también capacidad de relación política, de poder. Yo creo que es que ustedes también con Washington Alemán, que está trabajando en el municipio, puedan generar esto y rápidamente, realmente generar un mecanismo de acción que sea operacional rápido. Hay instrumentos, hay herramientas. Ricardo ha dicho, comencemos por la zona, no sé, la Prosperina o la Trinitaria, donde estén los sitios de mayor concentración. Hagámoslo eso y yo insisto nuevamente, yo creo que lo que se está haciendo por Guayaquil se hace por Ecuador. Hola, hola. Sí, Ramiro, qué bueno. Buenas, saludos, aunque el último, solamente en este punto del Consejo Cantonal me parece realmente una iniciativa urgente y que cuando ahí están vigentes provinciales y cantonales de los que se conformaron hace unos años atrás. Y el punto legal, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud sigue vigente y allí está la base legal para la creación de estos consejos. Digo que sigue vigente hasta tanto el Código Orgánico de Salud, que sigue pendiente en la Asamblea, lo pueda derogar. Es decir, que donde se señala la conformación de cantonales, pues está vigente, así que se lo puede hacer mañana. Perfecto, Ramiro, muchas gracias por este punto legal. Para todos modos, en emergencia, hasta los puntos legales pueden superarse. En esa línea, si está en la ley, con mayor razón. Entonces, creo que la propuesta de crear un Consejo Cantonal de Salud con amplia tenemos que seguir, y sería la sugerencia para crear en toda la República. No se va a poder administrar con la estructura actual del ministerio, ese es otro tema que Fernando ha manejado, las acciones que corresponden. La vieja estructura de provincia y ciudad era la que permitía a nivel comunitario llegar con los servicios de salud, pero con estos distritos y otras novelerías hicieron un tema inservible. ¿Qué es lo que se está probando en la práctica? No sé si Fernando quiera añadir algo. No, doctor Huerta, yo diría que
insisto, me parece, y yo estoy mirando las observaciones muy pertinentes del señor Illingworth. Claro, o sea, ahora mismo tendría que activarse esos mecanismos administrativos que son tortuosos, etcétera, pero digamos sobre la marcha, yo inclusive diría que si la empresa privada, ¿no es cierto?, digamos, a donar una máquina que haga diálisis, voy a donar prendas para los trabajadores, pero por supuesto, sin ninguna duda. Pero si es que parte de eso se lo destina a esto, que no le paran bolas, o sea, al asunto de la vigilancia comunitaria, es decir, que eso necesita recursos. Yo creo que comunitariamente se puede hacer, si se les explica así, con la claridad que se le ha dicho. A mí me parece que es pertinente que inclusive se abra una línea de financiamiento sobre este tema crucial que no lo están viendo. Entonces, yo insistiría, me disculpan, no conozco la realidad particular como está comentando el señor Illingworth, pero me parece que debemos rebasarla y posiblemente, dado que necesitamos recursos, posiblemente el hacer una minga, no solamente de conocimientos, pero también una minga de recursos, ¿no es cierto? Enfatizando en que esta parte que no se le ha dado importancia, se la haga. Yo creo que realmente me parece que esa puede ser una luz al final del túnel. Muchísimas gracias. Creo que concluimos para no cansarnos. Serán convocados oportunamente apenas tengamos ya levantado la temática. Muchas gracias, doctor. Adiós. Gracias, saludos.